By the end of 2015, over 1 million people traveling from Africa and the Middle East had arrived in Europe by sea, fleeing from war and poverty. 2015 was a bit of a shock for Europe. This was the biggest wave of migrants since World War II. You had an exodus of thousands of migrants trying to cross by sea towards the Greek islands, obviously, to reach the European Union. An intimate look at the international refugee crisis as men, women, and children cross over European borders by the hundreds of thousands. Some of those countries are warning this evening they can't keep up. Local resources were overrun, and voluntary help became essential in what quickly became a life and death situation. Nosotros podemos hacer algo porque sabíamos hacerlo. Tenemos la formación y como bomberos pues decidimos, igual que se sale muchas veces, hacer ayuda humanitaria en casos de terremoto o situaciones de urgencia, ¿no? De emergencia, ya sean catástrofes naturales como son inundaciones, terremotos, etcétera. ¿Por qué no lo íbamos a hacer ante esta catástrofe humanitaria? In most countries, people smuggling is a serious crime and it's punished as such. As in every conflict, there is always someone that gets caught in the crossfire. The trial was due to begin on Monday of 3 Spanish firefighters accused of migrant smuggling. La pena que se nos pedía era una pena bastante dura. Era 10 años por una sola persona que hubiésemos ayudado a entrar, 15 más por la segunda, es decir, 25 años, y verle sumando 15. Casi 3 días en el calabozo dan para pensar mucho. Being a firefighter requires courage, calmness under pressure, and generosity of spirit. It's a job like no other. Always in the eye of the storm, risking their life for others. Being a firefighter is not just a job. It's a way of life. Decido ser bombero porque de vocación, desde pequeñito, yo creo, si no recuerdo mal, creo que fue cuando fui a ver una película hace mucho tiempo, hace muchísimos años con mi padre, y la traducción o el nombre de esa película aquí en España fue El Coloso en Llamas. Steve McQueen and Paul Newman race against time as one tiny spark becomes a night of blazing suspense. The Towering Inferno. Lo peor del trabajo suele ser siempre cuando no salen bien las cosas, cuando te esfuerzas por hacerlo y las lesiones, por ejemplo, de una persona en un tráfico son tales que son incompatibles con la vida, y por mucho que tú te esfuerces en sacarlo rápido, al final pues fallece, o cuando tienes que sacar pues a niños en accidentes o personas que fallecen. Esa es la parte un poco más amarga del trabajo, que bueno, que al final tú eres profesional, eres bombero, tal, pero también eres persona, también eres padre, y parte de lo que sucede te lo llevas a casa, y esa es la parte la más dura, ¿no? A firefighter is always ready to respond to the call to action. So, in 2015, when tragedy arrived on the coast of Greece in the shape of overcrowded rubber boats, Manolo Blanco decided he had to do something. But not even a firefighter could be prepared for what happened next. Básicamente en el 2015, cuando empieza los medios, televisión, prensa escrita, en internet, y empiezan a llegar imágenes, ¿no? de los naufragios que están sucediendo en las costas griegas, por personas que intentan alcanzar las costas desde Turquía, y vemos la imagen, ¿no? del pequeño niño sirio que intenta alcanzar la playa, y bueno, todos recordamos, ¿no? Nothing has captured this crisis like the picture that we began with last night. The 3-year-old Syrian boy who washed up, drowned on a Turkish beach. Nosotros podemos hacer algo porque sabíamos hacerlo. Tenemos la formación y como bomberos pues decidimos, igual que se sale muchas veces, hacer ayuda humanitaria en casos de terremoto o situaciones de urgencia, ¿no? De emergencia, ya sean catástrofes naturales como son inundaciones, terremotos, etcétera. ¿Por qué no lo íbamos a hacer ante esta catástrofe humanitaria? Over 300,000 people have attempted the dangerous journey to Europe this year,
and more than 2,000 have paid with their lives. An intimate look at the international refugee crisis as men, women, and children cross over European borders by the hundreds of thousands. Some of those countries are warning this evening they can't keep up. This is Leros, a tiny Greek island 7 miles from the Turkish coast. Fewer than 8,000 people live here, but so far this year, more than 9,000 migrants have arrived illegally by boat from Turkey, heading for mainland Europe. Montamos la organización, nos inscribimos, organizamos nuestros grupos de rescate, cogimos nuestros equipos y nos pusimos rumbo a la isla griega de Lesbos, muy cerquita de Turquía. Nosotros lo teníamos todo muy bien organizado, o eso pensamos a nivel, digamos, de procedimientos de trabajo, de protocolos de actuación. Oye, si la mar está tal, nosotros vamos a entrar por este lado y utilizaremos la maniobra tal que tenemos muy bien organizada. Es decir, a ese nivel pensamos que lo tenemos bien organizado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegas allí a la isla, pues la realidad te da una patada en la boca del estómago brutal. Frontex is a European agency. It's called European Border and Coast Guard Agency, and it was created to help countries control the external borders of our free movement area. So there's only one reason for Frontex to exist. When it was first created, that was the Schengen area. The Schengen area created one common external border. We have seen recently that if there is a weak link, if there's a problem at one part of the external border, it becomes a problem for all of Europe. Well, the first most important element that sent the increase of influx of migrants into Lesbos was the Syrian conflict, where the Islamic militants started to occupy main cities which were overpopulated. Then you had an exodus of thousands of migrants trying to cross by sea towards the Greek islands, obviously to reach the European Union. Most of migrants coming to Europe historically and also today come via the Mediterranean. They're coming from the south and they're coming on three main routes: Western, Central and Eastern Mediterranean routes. By the end of 2015, over 1 million people travelling from Africa and the Middle East had arrived in Europe by sea, fleeing from war and poverty. They did it through the three main routes that cross the Mediterranean Sea. The western route runs along the Strait of Gibraltar, a narrow path of 9 miles that connects Morocco to Spain. The short distance between borders makes it a favourite route for the small boats used by migrants and drug smugglers. It's fraught with danger. In 2015 alone, 300 people died trying to cross the Strait of Gibraltar. But the number of attempts to reach Spain using this route has continued to increase since then. The central Mediterranean route runs from Libya to Malta and Italy. This is the route that has increased its traffic the most since 2015. Despite efforts to stop the traffic along this route, the unsettled political situation in Libya has favoured the proliferation of smugglers, who charge between $800 and $3,000 for a place in a small rubber boat, which is far from guaranteed to reach the European coast. من اللي بيروح المغرب ترى يقيم يده ترى المغرب اللي يبي ايطاليا بعدين سهل نبي المغرب انا اللي بيروح المغرب قداش نفر ما تحشمش ما تخافش. By the end of 2018, it is believed that around 700,000 Libyan migrants and asylum seekers were trapped, waiting for an opportunity to jump into one of these boats. The eastern Mediterranean route is the one that runs between Turkey and Greece. The tiny island of Lesbos in the Aegean Sea is the key to understanding this route. It's situated just 12 miles from the Turkish coast, and in 2015 it received over 800,000 refugees, 10 times its total population. Local resources were overrun, and voluntary help became essential in what quickly became a life and death situation. No es lo mismo que tú veas un barco que vas a ayudar que recibas todos los días 2 o 3.000 personas en pequeñas embarcaciones. Llega un momento en que los propios guardacostas son los primeros que están absolutamente desbordados, ¿no? I think that 2015 was a bit of a shock for Europe.
This was the biggest wave of migrants since World War II. Piensa que estás preparado para gestionar, ¿no?, emergencia, y de hecho la gestionamos, pero esa emergencia de ese calibre. Nadie está preparado para lo que se ve allí en la isla en esos primeros momentos. Recuerdo que parte del contingente de las personas que iban, algunos fueron en coche para llevar el carro arrastrando la embarcación, y parte de nosotros nos reuníamos por avión. Entonces los que llegaron en coche salieron antes para buscar la logística y llegaron pues un día y medio antes o así. Nosotros llegamos en avión y le preguntamos, oye, ¿qué ocurre aquí? Como dato curioso te digo que el compañero que fue a recogernos, fue con el neopreno enrollado en la cintura y tal. Y dijimos, oye, al aeropuerto vienes en neopreno. Hay que tener en cuenta que la línea de playa está justo al lado del aeropuerto. Y me decía, es que no te puedes hacer una idea de lo que está pasando aquí. There was a number of deaths which were reported because you're talking about overcrowded boats, you're talking about bad sea conditions, and it was quite a human tragedy. Son embarcaciones que son realizadas, que son fabricadas por las mafias para ese fin, y muchas veces, como decíamos nosotros, es que todavía huele al pegamento de haber fabricado las embarcaciones, ¿no? Son embarcaciones muy largas, pero muy estrechas, no hay quilla, con lo cual la navegabilidad es un poco complicada, y entonces pues van hacinadas pues 50 o más personas. Normalmente los adultos van en esas gomas pues montados o bien a horcajadas o bien sentados sobre la goma. Mujeres, niños, ancianos o personas con discapacidad o con diversidad funcional van dentro de ese barco. ¿Cuál es el problema? Que ese barco muchísimas veces va haciendo agua. Cuando estábamos de camino desde la capital, desde Mitilene hacia donde estaba nuestro alojamiento, el compañero que llevaba el coche, que era el que te dije del neopreno, frena de golpe, se echa en el arcén. ¿Qué ha pasado? Dice, hay un barco que está llegando ahora mismo a la oscuridad. Nosotros veníamos vírgenes en ese sentido, y claro, cuando tú vas en un coche que sueles mirar la carretera, tal, pero él, como llevaba de 2 días, allí había que mirar al mar, porque en cualquier momento podía llegar un barco. Driven by despair, migrants arriving on the Turkish coast pay thousands of euros to get their families a place in a rubber boat to cross the 4 miles of sea to Greece. يلا جاهزين Who is behind this money-spinning racket? In most countries, people smuggling is a serious crime and it's punished as such. But the question is, you need to catch the people smuggler and you need to prove that this person is guilty. So if somebody is driving a boat to Italy and is caught while migrants are disembarking, that's an easy case. It's a different story when migrants arrive by themselves and they can describe who the smuggler was, but the person is in another country, and that's a different story. But definitely fighting people smuggling networks is a priority. NGOs are being put into a difficult position because in the absence of clear rules of engagement by Frontex,
NGOs started to involve themselves in the rescue of migrants. Volunteers and authorities, migrants and smugglers, national and international governments, each of them pursuing different interests in a situation dominated by chaos. As in every conflict, there is always someone that gets caught in the crossfire. En un momento determinado de la noche se nos acerca una persona que era un periodista o fotoperiodista, porque ya te digo, estamos todos coordinados y nos dice, oye, os están llamando de la ONG Team Humanity para que les ayudéis porque tienen un problema. Ellos tienen un barco, tienen una embarcación semirrígida de unos 9 metros, con sus 2 motores y tiene toda la documentación y flota perfectamente. Es un barco que se puede utilizar para la labor de rescate, pero ellos no tienen personal de rescate. La búsqueda de aquella noche fue infructuosa, no encontraron a nadie en el mar. Sin embargo, y ante su sorpresa, fueron detenidos por las autoridades griegas acusados de un delito de tentativa de tráfico de personas. La acusación exacta es traer personas ilegalmente desde Turquía hacia Grecia. Intentar facilitar la entrada a personas que no tenían el derecho administrativo de entrar en Grecia. Y además de posesión de armas. Posesión de armas. Entonces, claro, el arma que nosotros llevamos, o lo que ellos consideraron como arma, nosotros en nuestro equipo profesional llevamos un cortacabos. Un cortacabos es un elemento que nos sirve para cortar una cuerda. Ten en cuenta que nosotros hacemos el rescate en mitad de un naufragio, en mitad de la noche. Luego no ves nunca, o casi nunca, muchas veces lo que está sumergido o semisumergido. The trial was due to begin on Monday of 3 Spanish firefighters accused of migrant smuggling. The group, who were working for the NGO ProMaid, were detained by the Greek Coast Guard in early 2016 after they'd returned to port following a search and rescue mission at sea. No migrants were on their boat. La pena que se nos pedía era una pena bastante dura. Era 10 años por una sola persona que hubiésemos ayudado a entrar, 15 más por la segunda, es decir, 25 años, y verle sumando 15. Yo en estos 2 años no ha habido noche que no me haya despertado preocupado, dándole vueltas a la situación, y además vas pasando por muchas fases, ¿no? Una fase de enfado, de negación, de no entender qué está sucediendo. Quedan pocos minutos para embarcar y queremos agradecernos a todos los que nos habéis apoyado, instituciones y demás. Un beso a todos y nos vemos pronto en España. Esperemos que todo bien. Y fue una sensación un poco, ya te digo, ¿no? Un país que no conoces el procedimiento, como nunca has sido juzgado, no conoces bien los tiempos de cómo está funcionando, pero bueno, imagínate que estamos sentados los 3, ¿no? Y te están traduciendo, con lo cual intentas no perder el hilo, hay alguien que te está hablando mientras tú intentas mirar los gestos, y nuestra defensa no era una estrategia muy complicada, era decir, somos funcionarios, somos bomberos, hemos venido a rescatar vidas, y eso es lo que hacemos. Porque también estaba la opción de no ir, pero no ir no entraba dentro de nuestros planes, porque era como quizás darle un poco la razón, oye, si no vienes será por algo, ¿no? El juicio contra los 3 bomberos españoles, Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, por un presunto delito de tráfico de personas, penado con 10 años de cárcel, ha arrancado este lunes en Mitilene, capital de Lesbos. Nuestro traductor hubo una pausa dramática porque el hombre estaba ayudándonos en todo lo que podía y se le había preocupado, y en un momento cuando la juez está argumentando y iba a dictar sentencia, porque era una sentencia in voce, es decir, nos la llevábamos puesta en ese momento, se hace una pausa dramática porque él estaba tan pendiente que no nos traducía a nosotros, por Dios, dinos qué está pasando, ¿no? Y de pronto él dice, son inocentes, pueden marcharse. Justice was finally done for Manolo and his 4 workmates.
Good news at a time when the tragic consequences of people smuggling are not even close to being solved. Y el otro proyecto que tenemos entre manos que es el proyecto Mediterráneo, en el cual un barco pesquero vasco se está reconvirtiendo en un barco de rescate para desplazarnos a la zona SAR. The boat is named Aita Mari, after a 19th century Basque fisherman who heroically saved dozens of people from drowning. This interview was filmed in September 2018. At that time, Aita Mari was moored on the coast, equipped and ready to sail. However, she was a long way from reaching the open sea. Her navigation license was held up for months, though no one in the Spanish administration was prepared to say why. Still, whoever said that being a hero was plain sailing?